Hola, buenas tardes. Yo soy Fabiana Martín, soy profesora de esta diplomatura, la intervención educativa en relación al consumo problemático de sustancias, miradas y sentidos. Soy profesora además en otros espacios curriculares de esta universidad y junto con mi compañera Gloria Dillon, que ella es profesora y licenciada en Ciencias de la Comunicación, somos las coordinadoras de esta diplomatura. En este momento no nos acompaña, pero en el próximo video ya la conocerán en actividad. Bueno, queríamos empezar un poco para aclarar el nombre de esta diplomatura, porque tiene como muchas palabras claves importantes de definir. Y estas palabras claves son 4 y tiene que ver con lo que es la intervención, con lo que es los consumos problemáticos y con lo que son las miradas y sentidos en relación a estos consumos problemáticos. ¿Qué es intervenir? Intervenir es la acción intencionada en algún campo problemático o en una situación para transformarla. Qué pertinente es esta definición con los consumos problemáticos, que es lo que nos compete en esta diplomatura. Los consumos problemáticos, si bien lo vamos a conceptualizar, lo vamos a profundizar en los módulos siguientes, tiene que ver con aquellos consumos de sustancias psicoactivas que tienen un impacto hacia la persona o hacia terceros. Y las miradas y sentidos. Miradas tiene que ver con aquellos posicionamientos, con aquellas perspectivas que construyen, ¿no?, todo un posicionamiento hacia esta problemática. Y los sentidos tienen más que ver con aquellas percepciones que muchas veces conllevan a miradas estereotipadas, hasta prejuicios y hasta sinsentidos en la problemática. Por eso, estas 4 palabras claves, intervención, consumos problemáticos, miradas y sentidos, hacen al propósito nuestro como docentes de esta diplomatura. ¿Y cuál es nuestro propósito? Es brindarles herramientas metodológicas y conceptuales para que puedan en sus territorios intervenir, ¿no?, en el área de educación para promocionar o producir, construir dispositivos que lleven a transformar esas situaciones de consumos problemáticos. ¿Para qué? Para proteger y promocionar los derechos de los niños, niñas y adolescentes que habitan nuestras escuelas en pos de una vida saludable. Bien, en función de esto, en función del propósito y de la presentación de esta diplomatura, hoy hacemos este video de cierre del módulo 1. Va a haber muchos más videos a lo largo de los 7 módulos que conforman esta diplomatura, pero vamos a detenernos en 3 preguntas. ¿Para qué esta diplomatura? ¿Por qué esta diplomatura? ¿Y cómo la vamos a abordar? A lo largo de esta diplomatura, de este trayecto formativo, vamos a tener muchísimas preguntas, porque de eso se trata, de hacernos preguntas para ir construyendo respuestas. Y esto es muy importante porque tiene que ver con una palabra clave que es fundante en todas las problemáticas sociales, que es la palabra problematizar. Y hacia eso vamos, a problematizar el consumo problemático de sustancias, valga este juego de palabras o este intercambio de palabras. Seguramente en el foro ya estuvimos haciendo algunas intervenciones y les hicimos un montón de preguntas y ustedes hicieron respuesta. Y en otros dispositivos que ya subimos a este espacio multimedial. Y esperamos con Gloria que hacia el final de esta diplomatura tengan muchísimas más preguntas. ¿Por qué insistimos en esto de las preguntas? Porque justamente problematizar es eso, preguntarnos por algo que nos interesa, por algo que le prestamos atención. ¿Y cuál es el proceso contrario a la problematización? Es el proceso de naturalización. Y en lo que son las problemáticas sociales, como es esta problemática de consumo problemático de sustancia, u otra problemática como es la problemática de género, hay un proceso que es el proceso de accionar y de naturalizar ciertas situaciones. Cuando las situaciones se naturalizan, se dan por normales, se dan como dadas, ¿no? Entonces no las vemos, están ahí y no intervenimos.
Y si volvemos al título de nuestra diplomatura, hay una cuestión fundamental y que prestamos mucha atención al inicio de este video, que es la intervención. Tenemos que accionar con intención. Entonces, estas dos palabras, naturalizar y problematizar, van a ser dos palabras claves que tienen que ver con este trayecto y que es el para qué de nuestra diplomatura. Avancemos al por qué. Ya tenemos el para qué, vamos por el por qué. El por qué es porque tenemos que intervenir con una acción intencionada, porque de esto se trata la educación y la enseñanza, por y para nuestras niñas y nuestros adolescentes que, vuelvo a repetir, habitan nuestras escuelas, nuestras instituciones educativas y nuestras comunidades de referencia. Y ustedes se preguntarán, ¿por qué y para qué? Para darle una mejor vida, una vida sana y proteger sus derechos. Porque es un derecho de los adolescentes a tener una buena vida. Una buena vida sin contacto con sustancias y en el caso que lo estén, que este malestar que se les presenta sea un menor malestar. Entonces hacia eso vamos, hacia una vida sana o una vida con un malestar que cada vez sea menor. Y nos resta el cómo. Nuestra intención es que este trayecto, que es esta diplomatura, se convierta en un espacio de sensibilización, de reflexiones y de construcción de posicionamientos y perspectivas. Este primer módulo, el módulo 1, que es la primera mirada, ¿no? El acercamiento hacia la problemática, es un espacio de sensibilización. Y aquí nos vamos a detener. Nos vamos a detener con una reflexión. Y vamos a hacer como un ejercicio, ¿no? En este video. Nos vamos a detener en esta palabra que es adicciones. Y le voy a pedir que interactúen conmigo en estas dos componentes que tiene la palabra adicciones, que es por un lado un prefijo y por el otro lado otra palabra. A ver, la palabra adicciones está compuesta por el prefijo a y después dicciones. Les voy a dar unos segunditos, si me permiten, en este video, para que piensen qué significa a. ¿Estamos? ¿Lo tenemos? Es sí, es no. ¿Y dicciones con qué lo referenciamos? Bien, con palabras. ¿Cómo se compone entonces adicciones? Nos queda con sin palabras. Es ahí donde anclan las adicciones. Cuando nos quedamos sin palabras, sin posibilidad de diálogo para expresar nuestros malestares, nuestros conflictos, nuestras angustias, nuestros sinsentidos. Quienes tenemos la posibilidad de recorrer en territorio y trabajar con adolescentes y con jóvenes, muchas veces ellos nos expresan este malestar de no tener espacios de diálogo con los adultos. Entonces me parece fundamental en esta primera aproximación a este espacio de sensibilización y reflexiones, compartir este análisis de primera instancia, ¿no? Este análisis literal de la palabra adicciones. Bien, pero nosotros aquí estamos con muchas palabras y esta diplomatura se trata de eso, de generar muchas palabras. Muchas palabras y construir un cuaderno de bitácora que recoja todos los recorridos que ustedes seguramente han relevado en su experiencia como docentes, en sus instituciones o en otros cursos que hayan hecho en relación a esta problemática. Y como nos dice Violeta Núñez en su libro Cartas para navegar en el nuevo milenio, ella hace referencia a la educación como este mar abierto incalculable que es la educación. Y sí, así lo es la educación. Y también voy a referenciar un concepto genuino que toma Graciela Frigerio en el prólogo de este libro, que es entender la educación como algo que excede lo escolar, como este imperativo, dice la autora, de inscripción, de estar adentro, ¿no? Inscripción es eso, estar adentro, estar en lazo con alguien. Y también educación significa identidad, pertenencia, algo que nos sostiene. Entonces, si adicciones, que es parte de esta problemática que nos compete en este trayecto formativo,
Y educación tiene que ver con esto, ¿no? De inscribirnos, de dar la posibilidad al otro, de enlazarse. Qué bien que viene esta definición que vamos a presentar en este video, ya cerrando, llegando al final de esta presentación, esta definición que plantea Graciela Frigerio, en el sentido de que educación, en su sentido más genuino, es dar la palabra al otro. Educación es la transmisión de palabras para que los jóvenes se conviertan en sujetos sociales. Y se amplía esta definición diciendo que educación es esa acción de transmisión en un acto intergeneracional entre los adultos y los niños, niñas y adolescentes. Y qué importante es esta definición cuando pensamos que estamos preparando a nuestros sujetos de la educación, que son sujetos de derecho, para afrontar los desafíos que les toca vivir. Como para cerrar este video y estos contenidos en pos de esta instancia de sensibilización, de reflexión y de construcción de posicionamientos, vamos a referenciar de vuelta a la definición de educación de Graciela Frigerio en este proceso de transmisión continuo de la palabra, de transmisión y de sostener la palabra entre los adultos y los niños, niñas y adolescentes, en este acto intergeneracional. Y reforzar este acto para darle los recursos necesarios a nuestros jóvenes, a nuestros adolescentes, a nuestros niños, para que puedan afrontar los desafíos de este mundo en que les toca vivir. Entonces, en esta definición de educación y el componente de nuestra diplomatura lo unimos para cerrar este núcleo número 1 y cerrar este video diciendo que el consumo problemático de drogas es un desafío que se nos presenta y en el cual tenemos que convivir. Entonces, es posible, estamos convencidas de ellos, que podemos transformar estas situaciones interviniendo. Entonces, en este final de este video, volvemos al inicio, que es el título de nuestra diplomatura. Intervenir en nuestras acciones cotidianas educativas para transformar aquellas situaciones del consumo problemática, construyendo miradas y sentidos.